Hola y bienvenidos a todos, soy la profe Angesa Olivieri y en esta oportunidad vamos a hablar del libro ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos, que es un libro de Will Gompertz, director de arte de la BBC. Es un libro que empieza hablando obviamente del arte moderno y arranca con el impresionismo y finaliza entre los años 2008 y 2011 con el artista de street art Banksy. Bueno, es un libro que me costó 6 meses leer, no porque sea de difícil lectura ni extremadamente largo, sino que me resultó con un poco de vaivenes, en el sentido de que al principio me resultó muy interesante cuando hablaba del impresionismo, de todo lo que conocemos. No es mi intención hablar de los movimientos artísticos en esta review, ¿sí? Pero bueno, conocemos los datos más importantes, cómo surge como una reacción ante el movimiento anterior del realismo, las dificultades que tuvieron al principio para exponer, cómo fueron trasladados a este famoso Salón de los Rechazados, cómo después hicieron sus propias exposiciones, las primeras mujeres artistas que figuran dentro de este movimiento, toda esa parte del impresionismo, después pasando por el postimpresionismo con Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec y Seurat, también el neoimpresionismo. Me resultó bastante interesante, de hecho me motivó a querer montar una propia exposición con artistas regionales en mi propia casa, porque no tengo otro lugar donde desarrollarlo. Todo esto lo motivó este libro, pero después sentí que entraba como una especie de meseta, un poco más complicado de desarrollar la lectura. Cuando entramos a hablar de las primeras vanguardias, sentí que era muy descriptivo con las obras. A ver, al que le interesa la descripción de obras, le va a resultar muy interesante la lectura de este libro. Pero bueno, por ahí detenerme tanto en la parte denotada de la obra, que si no saben lo que es denotado, tienen un video en mi canal que explica la diferencia entre denotado y connotado. Pero a grandes rasgos, como para que se entienda, lo denotado es aquello que vemos o el análisis plástico de la obra, es decir, la descripción de lo que estamos viendo en la obra sin ninguna interpretación, lo más objetivo posible, y también lo plástico, color, luz, línea, textura y demás. Esa parte del libro me resultó un poco más pesado de leer, porque era constantemente no poder avanzar en lo que trataba el movimiento, sino detenerme puntualmente en la descripción de obras. Sí me pareció interesante cómo estaban concatenadas una obra con la otra, mostrar causa-efecto, cómo este movimiento o este artista desencadenó, influyó en lo que va a ser después el movimiento o el artista siguiente. Me detengo sí en, ustedes saben, yo los resúmenes lo hago con base en lo que a mí me interesa, no quiere decir que a ustedes les tenga que interesar lo mismo. Me detuve en una tendencia que plantea el libro, que yo desconocía al menos, que es la tendencia del absurdo, que es una tendencia justamente antirracionalista que surge a finales del siglo XIX en París, de la mano de poetas simbolistas franceses. Y acá el libro menciona a uno en particular, que es Alfred Jarry. Este poeta, en teoría, en su infancia inventaba historias absurdas y obscenas de su profesor de matemática, porque aparentemente no tenían muy buena relación, y más tarde lleva esas historias absurdas a el teatro. Lo hace a través de con marionetas. Y comenta que su obra fue abuchada, terminó con puñetazos, y que su obra cumbre, que se llama Ubu Rey, comenzaba con la palabra merde. Y toda esta cuestión de cómo era recibida la obra, ¿no? Que dice a través de abuchadas, puñetazos, etc., recuerda retrotrae un poco lo que es el movimiento Dada, y justamente menciona esto para abrirle paso a la descripción de lo que va a ser el dadaísmo.
Este movimiento que está encabezado por Tristán Tzara y Hugo Ball, dos poetas, que el libro menciona utilizaban en sus puestas en escena vestimenta, máscaras y tambores y gritaban e insultaban al público, ¿no? Sabemos de los movimientos Dada y estos conflictos que tenían con el público, en donde se escupían, se insultaban, se golpeaban, encerraban al público. El movimiento Dada sabemos que no es un movimiento del todo racional, sino que apela mucho a lo que es el azar. Entonces, tanto Tristán Tzara como Hugo Ball aplicaban esta azarosidad a sus obras. Se comenta que recortaban partes, palabras o demás de diarios y demás elementos, los juntaban a todos en un mismo lugar e iban sacando de forma aleatoria las palabras que después iban a formar de esa manera, de la manera en la que iban saliendo los distintos poemas. Ellos apelaban al azar porque dicen que la vida es azarosa e impredecible. Esto a su vez nos lleva a lo que es el paper collé de Jean Arp, que él aplicaba este mismo método que aplican Tzara y Ball a sus poemas, él lo aplicaba a la obra artística. Entonces recortaba pedazos, trozos con formas y demás de papel, los iba sacando de un recipiente y los arrojaba al lienzo para que caigan de manera aleatoria, y de esa manera las pegaba en el cuadro. Que a ver, debo decir que el azar era muy generoso con Jean Arp, porque siempre quedaban muy bien ubicados los trozos de papel. Debo decir que he aplicado esta técnica con algunos de mis alumnos y no tuvimos tanta suerte como Jean Arp. Pero bueno, él abre paso a Schwitters, que lo aplica en ensamblajes y ready-made, ¿sí? Los ensamblajes son utilizar diferentes elementos para componer una obra, y los ready-made son los famosos objetos encontrados que el artista los reivindica y los pone al nivel de obra de arte, que sabemos que la máxima figura encargada de hacer este tipo de trabajos es Duchamp, uno de los máximos exponentes también del movimiento Dada del que estamos hablando. Y de Duchamp, que habla extensamente el libro, tomé esto en particular. Su personaje, Rose Lavie, ¿sí? Que era el personaje que interpretaba a Duchamp cuando estaba travestido. Dice que le coloca ese nombre porque suena a Eros Selavi. Eros, a diferencia de Ágape, que es el amor romántico, Eros vendría a ser el amor físico, el amor sexual. Entonces, de alguna manera, este nombre que él le pone, Rose Selavi, que suena a Eros Selavi, significaría el amor sexual es la vida. Y de acá llegamos a lo que es el surrealismo, que me pareció interesante cómo el libro toma la palabra surrealismo como algo que ha trascendido en el tiempo. El libro pone como ejemplo que una persona no dice esto es muy cubista, por ejemplo, pero sí dice esto es surrealista. Es una palabra que el ir más allá de la realidad ha trascendido en el tiempo. Y acá nos va a hablar de las radiografías de Man Ray, que es exponer objetos al revelado de la fotografía, dejando como una especie de imagen fantasmagórica en blanco. Después también la solarización, que es que durante el proceso de revelado uno enciende la luz del estudio y genera como en los bordes como una suerte de efecto de que se estuviera derritiendo. Todo eso son experimentaciones que ha hecho Man Ray junto a su pareja del momento. Y que en 1942 Peggy Guggenheim, que fue una especie de mecenas, una marchante de arte, le pide a Duchamp que organice una exposición. Y él decide hacer la primera exposición completamente o enteramente de mujeres, algo que para la época era casi una blasfemia. Sigue con el seed painting, más tarde con Mark Rothko, cuyo movimiento era el color field, y dice que a Rothko le importaba mucho el entorno, por eso no le gustaba mucho exponer con otros artistas,
Una pareja de marchantes le ofreció hacer una capilla en donde se expusieran las obras de Rothko, y lamentablemente él nunca lo pudo ver porque se suicidó un año antes de que estuviera terminada. Y una vez que hablamos de Rothko, entramos lentamente a lo que es el arte pop y hablamos de esta masiva figura de Marilyn Monroe a cargo de Andy Warhol, que se hizo prácticamente a los pocos momentos de que ella haya fallecido, lo que de alguna manera dotaba de cierto morbo a la obra y demuestra las maquinaciones del mercado. Seguimos y nos encontramos con el minimalismo en esta obra, en donde se habla de las esculturas, o como ellos les decían, la propuesta, ¿no? De hecho, los minimalistas le han puesto varios nombres a las esculturas para no llamarlas como tales, y entre ellas estaba, por ejemplo, objeto, y finalmente se quedaron con la palabra propuesta. Menciona que es un movimiento intelectual, que se aparta de las emociones y que busca que la personalidad del artista no se distinga, por eso generalmente ellos no les ponen títulos a las obras. De acá empieza esa famosa generación de artistas que titulan a las obras sin título. E incluso no trabajaban ellos en sus propias obras, sino que contrataban asistentes. Algo que no es una novedad en el mundo del arte, porque si nos ponemos a leer un poco en el pasado, vamos a ver que incluso en el Renacimiento ya existían talleres en donde los asistentes o los ayudantes del maestro eran los que se encargaban de dar la mayor parte del trabajo a las obras. Generalmente el maestro se encargaba de los detalles o de las partes más complejas, como la composición. Llegamos a la posmodernidad, que es una búsqueda del pasado a través de distintos elementos. Bastante parecido se me hizo al estilo ecléptico, que toma elementos de distintos movimientos y los compone en una nueva obra, lo resignifica. Y acá encontramos como obra que nos abre las puertas a la habitación destruida de Jeff Wall, que está inspirada en la muerte de Sardanápalo de Eugène Delacroix. Si observamos las dos obras comparativamente, vamos a encontrar que muchos de los elementos que están en una se replican en la otra, solamente que es una versión más contemporánea y con otra significación de trasfondo. Acá me anoté una frase que menciona el autor que me pareció bastante interesante como para mostrar la comparativa entre la modernidad y la posmodernidad, y dice así: el modernismo rechaza la tradición. El posmodernismo no rechaza nada. El modernismo era lineal y sistemático. El posmodernismo se expande por todas partes. Los modernistas creían en el futuro, los posmodernistas no creen en nada. Y encontramos otra de las obras a modo de ejemplo de esta frase que acabamos de leer, que son las tipografías estándar de Kruger. En esas tipografías, ¿qué se cuestionan? Por ejemplo, la autoría, la autenticidad, la reproducción e incluso la identidad. Y el último apartado que nos muestra el libro tiene que ver con la actualidad, que abarca desde 1988 hasta el 2008 aproximadamente, o 2011 si incluimos a Banksy dentro de esta propuesta. Y acá vamos a encontrar que es un arte de la experiencia. El autor no se atreve a darle un nombre o una categoría a este tipo de arte, porque dice que eso prefiere dejárselo a alguien que lo haga de manera correcta, que él no quiere especular con algún nombre, que quizá dentro de 20 o 30 años el significado artístico actual cambie completamente. Pero sí introduce algunas ideas puntuales que nos van a llevar a nosotros a deslizar algún tipo de idea de cómo está compuesto este tipo de movimiento artístico que nos corresponde a la actualidad. Entonces vamos a encontrar en ello las esculturas monumentales e interactivas. Él habla de arte, entretenimiento, cómo los museos van incorporando obras donde el espectador tiene que participar de manera activa. Y finalmente se atreve o se arriesga con un término que es empresarialismo. Y habla de los distintos artistas que han hecho del arte una especie de empresa, ¿no? Y eso lo hace basándose principalmente en el artista Damien Hirst, ya que él en un momento de su carrera decide ya no depender de un marchante para vender su obra, sino que él mismo se convierte en su, por decirlo de alguna manera, su propio marchante.
Él es quien gestiona, vende y publicita su propia obra. Y finalmente habla de el artista Takashi Murakami, que me pareció interesante, y esto tomé nota porque cuando yo solía estudiar en la facultad, tenía una profesora, yo tenía un estilo muy particular que bueno, muchos conocerán, que es el estilo anime y manga a la hora de dibujar. Que tener un estilo no significa estar copiando textualmente una imagen, cabe aclarar, ¿no? Entonces tenía una docente que constantemente me decía que lo mío eran estereotipos y que no podía reproducir eso en un salón de clases porque no representaba arte como tal. Yo en ese momento le planteaba esta cuestión del pop art y que entonces, bajo su criterio, las obras de Roy Lichtenstein y la parte en que Warhol incorporaba el cómic, que después de ver las obras de Roy Lichtenstein dejó dejarlas estancadas, no se considerarían arte a criterio de esta profesora. Obviamente que no obtenía ninguna respuesta contundente a esa propuesta. Pero bueno, acá el libro plantea cómo de esta misma manera este artista Murakami toma el pop, por decirlo de alguna forma, el pop art propio de Japón, en donde él también trabaja este estilo anime manga, y la compara. Me pareció muy interesante cómo el autor lo compara con lo que hacían los artistas impresionistas con el ukiyo-e y las estampas japonesas. Los artistas impresionistas recibían productos de Japón cuando el comercio se abre, y en los productos venían unas pequeñas estampillas a modo de presentación de obras famosas japonesas, y eso inspiró mucho a los artistas impresionistas en cuanto a la paleta, en cuanto a la línea, los planos, la forma de recortar la obra, la perspectiva en diagonal y muchos de esos elementos. De hecho, hay obras de Vincent Van Gogh, que las voy a estar dejando por acá, que están inspiradas, que tienen una fuerte inspiración del arte del ukiyo-e y de la estampa japonesa. ¿Por qué cierro con esto? No sé, porque me pareció interesante, nada más. Por si alguna vez tienen un profesor por ahí que les dice que su arte es estereotipo o que no cuenta como arte porque no se parece a un Rembrandt, bueno, ahí está. En fin, ¿qué puedo decir de este libro? Me pareció muy interesante al principio, un poco pesado en el medio y un poco muy entretenido sobre el final. Lo recomiendo sí para personas que están iniciándose en el mundo del arte moderno, de la historia del arte. Está muy bien explicado, muy bien concatenado, un movimiento con el otro, me pareció eso muy enriquecedor. Sí se me hizo un poco pesado esto que les explicaba al principio, que es la descripción de obras. Por ahí se centraliza mucho en eso, pero bueno, en fin, y en grandes síntesis, es un libro que definitivamente recomiendo, que lo volvería a leer, quizás salteándome las descripciones de las obras, pero bueno, es un gran libro para empezar a aprender sobre arte moderno. Espero que les haya gustado este video, espero que le den like y se suscriban. También pueden ayudar a este canal a través de Mercado Pago y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.